¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es una alegría estar nuevamente con ustedes. Hace poquito estuve. Siempre le doy gracias al Señor porque, bueno, es el lugar donde comenzó todo para mí, en el sentido espiritual, hace muchos años. Más de 45 años. Recuerdo que era muy chiquito, tenía 8 años, cuando Juanita nos traía a la escuela dominical. Y bueno, teníamos la horita feliz ahí en Copel. Así que tengo muy buenos recuerdos de aquella época y siempre, como muchos saben, siempre le doy gracias al Señor porque si no hubiese sido por la iglesia, o sea, Dios, perdón, a través de la iglesia, no sé dónde estaría. Pero Dios usó la iglesia en un tiempo muy difícil de mi vida, de mi infancia especialmente, y muchos saben, el abandono de mis padres, y la iglesia fue la que me cobijó, la que me tuvo en su regazo y la que me enseñó las cosas de la vida, las cosas espirituales especialmente. Así que muchas gracias iglesia. Hoy no están muchos de aquellos hermanos, pero todos fueron fundamentales para mí. Pero está Dora y Coco, por ejemplo, que fueron fundamentales para mi vida, Elisa y Juan, que fueron fundamentales también, y bueno, después los jóvenes que teníamos, escuché alguna predicación ahí de Víctor, del Nono, donde contaba algunas cosas que no tendría que haber contado, pero yo no estaba ese día, pero si no lo hubiese parado, pero bueno. Así que es un enorme privilegio poder estar en el lugar donde el Señor, donde comenzó todo para mí, en un sentido espiritual. Pablo diría que soy deudor, hablando de la salvación. Pablo dice soy deudor, pero en realidad yo soy deudor también de la iglesia. Dios nos ha puesto en una iglesia y somos deudores de la iglesia donde nos ha puesto, porque no es que Dios viene con un rayo de luz, que a veces lo puede hacer, y nos dice las cosas que tenemos que hacer, sino que nos habla a través de su palabra, obviamente, y a través de la iglesia en la que estamos, en la que somos miembros, en la que participamos. Así que gracias al Señor soy deudor. Quiero dar gracias al Señor también por mi esposa. No ha podido venir, ustedes saben que fuimos hace poquito abuelos y no la conocíamos, a Esperanza, y ahora bueno, ella está ahí babosa. Y le dije, vamos, y me dijo, no, me voy a quedar. Y aparte porque el hijo le pidió encarecidamente que por favor se quedara con la nuera y la nieta a cuidarla. Y no la quiere dejar un minuto, digo, no puede ser. Bueno, sí, puede ser, en este caso tiene que ser así. Así que bueno, pero le envía muchos saludos y está también muy agradecida. Todos saben que nosotros nos trasladamos hace un tiempo con mi esposa a Córdoba, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Casi todos, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Saben también dónde estamos? ¿Cuántos nos han visitado? Carlos está ahí, nos ha visitado Carlos. Lili, Jorge. ¿Quiénes más? A ver, por favor. Bueno, hay muchos. Allá arriba me levantan las dos manos. Bueno, ¿qué sos? ¿Doble sería? No. Bien. 4, por 4, ¿vale? Bien. Lucy vale por 4, dice. Nos han visitado, pero muchos no conocen el lugar. ¿Cuántos conocen San Marcos Sierra ahora? A ver, ¿cuántos conocen? Veo que no muchos. Está entre Capilla del Monte y Cruz del Eje. Es un pueblito muy chiquito, pero muy pintoresco. Muy naturales. De hecho, no quieren que haga asfalto, porque dice que lo quieren mantener tal como está. Es un pueblo aborigen donde yo estoy leyendo un poco de la historia del pueblo ahora, porque estamos por hacer algún trabajito ahí para la fundación y para el pueblo, y estoy leyendo un historiador de la zona que todavía vive, que tiene 80 años, los que primeros habitaron esa zona fueron los indios comechingones, que significa come tierras, o come tierra, Ellos fueron los primeros hasta que vinieron los conquistadores. Ya lo conocemos la historia de los conquistadores, ¿no? Que quitaron sus tierras. Después vinieron
del Alto Perú, bajaron los conquistadores y tomaron esas zonas. Y bueno, hay una iglesia muy antigua, de 1779, para que ustedes tengan una idea, la primera iglesia católica, el asentamiento. Incluso se conservan algunas cosas todavía de la iglesia sigue vigente, está activa, es una iglesia católica. Y después, con el tiempo, vinieron una camada en los años 80 de hippies. ¿Recuerdan? ¿Saben algo de los hippies? Un movimiento que nació en Estados Unidos o en Inglaterra también, que uno de los fundadores, si se podría decir así, fue John Lennon. ¿Recuerdan aquel de los Beatles? No sé si lo recuerdan. Bueno, él impulsó mucho este movimiento, un movimiento pacifista, un movimiento que era todo amor y paz, no sé si lo recuerdan. Bueno, más o menos así son los que están ahora allí, que han venido de las grandes ciudades y se establecen en el lugar porque el lugar dice que les da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Entonces ellos se sienten ahí. Por supuesto que también tienen sus cosas, pero son muy tranquilos, un pueblo muy tranquilo. Es un pueblo de primera, la verdad, porque si lo pasa en segunda con el auto ya no lo ve. Entonces es de primera el auto. Es para pasarlo muy despacito. Tiene una plaza, el centro son 2 cuadras nada más, con unos negocios, pero en el verano hay turistas por donde uno mire. Y la verdad que es muy tranquilo. A la tarde es muy pintoresco, las sierras se ponen de un color dorado porque el reflejo del sol le da, de hecho por eso la fundación tiene el nombre Sierra Dorada, porque el sol pega y lo que hace es transmite un color parecido al oro, y parecería que la montaña emerge, de la montaña emerge, o de la sierra mejor dicho, emerge el oro, y no es así, pero es el reflejo, y cuando uno toma la foto es algo extraordinario, ¿no? Hermoso. Y bueno, y da también para hacer caminatas, para tomar mate y para trabajar obviamente como trabajamos en el lugar. Nos hemos trasladado con mi esposa hace 10 meses ya. Estamos en la fundación con 45 chicos. Nosotros participamos menos que los otros cuidadores con los chicos, son 5 parejas. Y ahí hacemos trabajos varios. A mí me toca la parte un poco pastoral de los cuidadores y también obviamente a veces de los chicos. Y obviamente que hacemos otras cosas, como por ejemplo, ustedes saben que yo trabajé muchos años en la fábrica de mantenimiento, así que me toca hacer mantenimiento en algunas oportunidades. Y se hace con mucho gusto, se trabaja muy bien. En estos días va a estar, como decía José, va a estar Julio el sábado, porque tenemos un viaje con él que muchos saben, y la idea del sábado es que justamente oren por nosotros, porque él siempre dice que las veces, o todas las veces que ha viajado, especialmente donde vamos a viajar, siempre se ha ido con la bendición de la iglesia. Y este año él quiere compartirlo en este lugar. Como vamos juntos, quiere compartirlo en este lugar y quiere que nosotros o ustedes, yo también me siento parte de la iglesia, siempre me sentí parte y me voy a sentir siempre parte de la iglesia, quiere que oremos para que el Señor nos bendiga en la misión que vamos a tener en aquel lugar. Así que el sábado es para justamente, va a haber una palabra, pero también va a haber una oración especial encomendándonos al Señor, ¿recuerdan cómo hizo la iglesia de Antioquía con Pablo y Bernabé? ¿Recuerdan? Que los encomendó. Bien. Entonces eso es lo que queremos, realmente eso para nosotros es muy importante, mucho más allá de los que nos puedan ayudar, que de hecho ya nos han ayudado muchísimo esta iglesia, con el grupo de trabajo, con las ofrendas, con muchas cosas que le damos gracias al Señor, pero esto es muy importante para nosotros, lo hemos tomado de una manera que por favor estén orando por nosotros, estén orando por nosotros. Yo quería contar un poquito, no sé cuántos saben, solamente a manera de introducción voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para después tener una reflexión sobre lo que creo de lo que José me decía o quería que expusiera, de los años de la iglesia y de una palabra que puedo darle a la iglesia, ¿no? Pero antes me gustaría decirles algunas cosas de lo que nosotros
vemos en aquel lugar, que la verdad es que yo nunca pensé que podía estar trabajando, si bien trabajo con adultos, pero uno no puede dejar de involucrarse con los niños, no puede. Es algo que tiene que estar ahí. Y la verdad que conocer las historias de ellos es muy dolorosa, pero también a la vez es muy gratificante, porque entiende que a través de conocer sus historias uno puede hacer algo. Uno puede hacer algo. Y los muchachos que han ido, los muchachos que han trabajado en el lugar, conocen un poco el tema y ellos también han visto de estas cosas, de estas cuestiones de los niños. Y la verdad es que uno no puede dejar de involucrarse en la tarea con los chicos. Los chicos que están en Fundación Sierra Dorada, que en realidad son 3 lugares de Fundación Sierra Dorada, 3 hogares en distintas ciudades, en ese lugar nosotros tenemos 42 chicos, que varían de una edad entre 1 año y 17 años. A los 18 ya se tienen que ir. Y ahí tenemos un problema con ellos. ¿Saben por qué? Porque salen a la sociedad y no saben lo que van a hacer. Y entonces ahí tenemos un problema. Y estamos haciendo algunos proyectos de becas, de pasantías en algunos lugares para que ellos tengan algún oficio y salgan con algo como para enfrentar la vida. Así que estén orando también porque esto es algo, una tarea pendiente que tenemos que hacer. Porque si no vuelven a reincidir o vuelven a los hábitos que tenían de sus padres, de ellos mismos cuando fueron traídos al hogar. Entonces es para orar. Nos gustaría que estuvieran orando también por ellos. Somos 5 matrimonios los que trabajamos y 5 becarios, entre ellos, becarios le llamamos a los colaboradores, entre ellos está Saraí, que es de nuestra iglesia, y también está Margarita y Luis, ¿lo recuerdan a Margarita y Luis, no? ¿Oran por ellos también? ¿Sí? Oran por ellos también, son parte de esta iglesia que ellos han ido a trabajar como cuidadores junto con conmigo y con Silvia. Quiero mostrarles solamente muy rápidamente algunas patologías de estos niños para que ustedes estén orando por ellos y sepan más o menos de qué se trata, porque son cosas que yo aprendí que no las sabía, o que mejor dicho las sabía, pero las había leído en libros de psicología, pero era muy superficialmente, ¿no? Pero al estar con ellos uno ve de cerca la realidad y la verdad que es terrible. Algunas de las cosas que quiero decirles para que ustedes lo puedan tener en mente o para estar orando por ellos. No los podría nombrar a todos, pero les quiero decir algunas de sus patologías que son consecuencia de lo que ellos han vivido. Algunas de las patologías que estos niños tienen son mentes retraídas, atraso en el aprendizaje, inmadurez o retraso mental, son introvertidos, son temerosos, son desconfiados, son alterados. Las mentes son disociadas con la realidad y con el momento, o sea, tienen una forma en la que no pueden asociar ciertas cosas. Tienen fuertes rencores, odios, enojos y resentimientos. ¿Con quiénes? Con sus padres, con la vida, con sus hermanos, con los familiares, con los que lo han abusado. Tienen miedos diversos, como por ejemplo a la oscuridad, al reto, a los gritos, a ver a su agresor en los tribunales. Ustedes no se imaginan lo que es llevarlo a los tribunales. No se imaginan lo que es, lo terrible que es. Y no entiendo por qué la justicia los deja ver. No entiendo todavía por qué, pero los tienen que ver, ¿no? Tienen miedo de verlo en las calles y en los tribunales. Se acusan y se culpan ellos mismos porque dicen que por culpa de ellos, alguno de sus padres o sus hermanos lo acusan porque por culpa de ellos haber denunciado esos abusos, ellos se sienten culpables. Dicen, por culpa mía mi papá está en la cárcel. Encima de todo lo que le han hecho, sienten culpa. Y tenemos que estar trabajando sobre ello. Mentes y personalidades sexuadas, saben todo del sexo. Todo. Desde el más chiquito hasta el más grande, saben todo del sexo, porque lo han visto todo. Todo lo han visto. Conductas disociadas. No quieren
tener sexo con el agresor, pero sí con alguien que les gusta. ¿Se entiende esto? No quiero con mi agresor, no lo quiero ni ver, o con un posible agresor, pero con alguien que me gusta sí quiero tener. Por eso a las chicas hay que estar cuidándola constantemente, y a los chicos de 12, 13, desde 8 años, 8, 9, 10 y hasta 17, que está cuidándolo continuamente. Porque en cualquier momento hay algo. Se culpan de estar en el hogar, en especial con los hermanos. Lloran por sus vivencias dolorosas. Y uno los nota cuando manchan sus almohadas. A la mañana cuando uno va y los despierta, están las almohadas manchadas porque han llorado. Las lágrimas manchan. Yo no lo sabía, lo aprendí. Lloran por el abandono. Llanto entrecortado. Saben que el llanto del abandono no es igual que cualquier llanto. Yo puedo llorar por alguna causa, pero el llanto del abandono es como un ovo. Y parece que le falta la respiración. Es doloroso. Sacan y esconden comida. ¿Saben por qué? Porque han padecido necesidad. Entonces las esconden. Está latente siempre en ellos el que alguna vez les falte los alimentos. Se desvalorizan constantemente. Soy feo, soy torpe, soy inútil. Tremendo. Y tienen futuros inciertos. No saben cuál va a ser su futuro. Ellos mismos, uno le pregunta, ¿cómo te ves? ¿Cuál es tu futuro? Y ellos dicen, no lo sé, no me veo con futuro. Esa es la realidad de lo que viven. Se lo digo, hermano, porque hay otra realidad que a veces dentro de las iglesias no lo vemos, pero que afuera está. Y a veces nos cuesta creer, pero es así. Los mecanismos de defensa que muchas veces usan ellos, se orinan y defecan para correr al posible agresor. ¿Se entiende? ¿Me puedo explicar esto? Se orinan a propósito y defecan a propósito, y algunas veces en las duchas. ¿Saben por qué? Porque el posible agresor, para que el posible agresor con el olor se vaya. Es como el zorrino. Como el zorrino. Se enojan fácilmente para evitar que los lastimen. Se enojan cuando uno les dice algo. No quieren ser abrazados. Cada toque puede ser una posible agresión o un posible abuso. Entonces cuesta abrazarlos. Pero de a poquito uno los va abrazando. De a poquito uno se va metiendo. De a poquito uno los va, le va dando un abrazo y se van acercando hasta que vuelven a ganar confianza. Pero no hay que defraudarlos. Porque si no, vuelven otra vez a reincidir. Desconfían de todo, se lastiman, se cortan con varios elementos, como por ejemplo vidrio, cuchillos, hojas de afeitar, chapa, lo que encuentren. Muchas veces los encontramos cortados, producto de las culpas que tienen y producto de los abusos. También mienten y se culpan como mecanismo de defensa. Yo no lo hice, lo hizo Ezequiel, por ejemplo. ¿Fuiste vos, Ezequiel? No, fue Daniel, constantemente. ¿Por qué? Porque así es lo que ellos vivieron. Y eso es lo que ellos aprendieron de la vida y de lo que les pasó. Hermano, sé que es duro, pero se los quiero decir para que ustedes puedan estar orando por estas patologías, por estas consecuencias que viven ellos, para que vean que hay otra realidad dura y que tal vez nosotros no lo vemos, o bien los escuchamos a veces, pero no lo vivimos. Pero acá se vive continuamente y las 24 horas, y hay que trabajar con esto. Y la verdad es que al principio con Silvia pensábamos que no lo íbamos a poder soportar. Pero bueno, el Señor nos ha dado fuerzas, el Señor nos ha dado entereza y el Señor nos ha dado la posibilidad de levantarnos cada vez que escuchamos alguna de estas historias. Tremendas historias, hermano. Abandono de todo tipo, físico, económico, familiar, de todo tipo. Eso lo sufren todos. Luego, violencia de todo tipo, verbal, golpes, psicológicas y de otras que ustedes se imaginen. Y lo último, que es lo más degradante, violaciones.
Las violaciones son tremendas, hermano. ¿Por qué? Porque terminan de destruir al niño, lo terminan de destruir. Porque tal vez con el abandono lo pueden superar y con el abuso, con la violencia, tal vez con el tiempo puedan superarlo. Pero el problema es cuando hay violación, hermanos. Es terrible la violación. Porque se rompen todos los códigos de la humanidad para ellos. Y sienten que ya son totalmente sucios. Sienten que ya no tienen posibilidad. Sienten que son lo peor, que por eso les pasó. Y entonces eso es terrible, hermano. Muy terrible. Así que por favor, hermano, para que ustedes estén orando por estas cuestiones que la verdad que son duras, son reales, pero que necesitamos como iglesia saberlas. Y necesitamos que ustedes nos ayuden para orar por ello. ¿Se comprometen a orar? No hay que irse tampoco no hay que ahora ponerse triste ni mal. No, hay que ser equilibrado en este sentido. Hay que ser equilibrado y hay que, en ese sentido, tener el corazón, diríamos, el corazón noble, el corazón emotivo, pero a la vez tener el corazón firme, porque si no, no sirve. No sirve. Hay que poner límite, hay que poner firmeza. Y hay que tener un corazón realmente no duro, pero tampoco muy emocional, porque si no, no se puede hacer el trabajo. Y esa es una capacidad que se adquiere con el tiempo y se adquiere a medida que uno va pasando. Y después cuando se va algún niño también es duro, ¿no? Porque uno lo tuvo tal vez meses y algunos años, y de pronto se van y queda ese vacío. Pero pronto nos recuperamos también porque estamos alegres porque se va con una familia, que es lo que ellos siempre anhelan y es lo que ellos quieren. Y se van. Y nosotros nos alegramos. No queremos que estén ahí, queremos que se vayan. Y siempre le decimos lo mismo, tienen que irse de acá. Tienen que irse, tienen que comenzar una nueva vida. A algunos no les gusta, pues ya se acostumbraron, pero nosotros les decimos, tienen que irse. Es por el bien de sus vidas, es para un proyecto, un sueño nuevo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Así que por favor, hermano, oren por estos niños. Ya pasaron 1.600 aproximadamente en la fundación. 1.600 niños rescatados. 1.600 niños rescatados del abuso, del abandono y de las violaciones. 1.600. Avalado por el gobierno de la provincia de Córdoba, porque también el gobierno nos da una mano. Así que, hermano, gracias por esta información, gracias por escucharme en esto y por favor, oren por nosotros. Amén. Vamos a tener una reflexión en algunos minutos que nos quedan. Y nosotros con Silvia vinimos por unos asuntos muy particulares, dolorosos, pero tuvimos que venir para arreglar algunas situaciones. Y la verdad que en estos días me preguntaba y le decía al Señor, ¿por qué hay cosas tan inesperadas en nuestras vidas? ¿Cuántos saben que las cosas a veces vienen o generalmente vienen y no las esperamos? O si estamos preparados de una manera, pero no estamos preparados de la manera en que vienen. ¿Sí? A veces pasa eso. Estamos preparados para ciertas cosas, pero el diablo resulta que como sabe que estamos preparados en ciertas áreas de nuestra vida, él no nos va a atacar por ahí porque sabe que estamos preparados. Pero él va a atacar por donde no estamos preparados. Y ahí es el problema. Ahí es donde nosotros decimos, ¿pero por qué? Vino por acá. Porque el diablo sabe por dónde estás preparado y el enemigo sabe por el lugar donde no estás preparado. Y es donde más te pega. Es el lugar donde más te pega. ¿Han vivido algunas situaciones de esta algunas veces? ¿Han vivido? Sí, seguramente que han vivido, ¿no? Yo pensaba en esta noche hablarles de algo, como siempre me gusta hacerlo, porque me gusta la teología, pero si una de las cosas que el Señor me ha enseñado en estos 10 meses, o nos ha enseñado en estos 10 meses, aparte de la teología, es complementarlo con la experiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no tuve experiencia, no viví experiencias de vida? Sí.
Pero una cosa es vivir experiencias de vida cuando uno está medianamente estable y otra cosa es vivirlo cuando uno está incierto, en un mundo donde no sabe lo que viene o lo que va a pasar. Y muchos de ustedes me conocen y saben que nosotros teníamos una vida acá medianamente acomodada. Sí, ¿no? Sabían. Con Silvia teníamos una vida medianamente acomodada, un buen trabajo, que de pronto no lo tuvimos más o no lo tuve más, una casa, que todavía la tenemos, gracias al Señor, habíamos hecho un emprendimiento en el mar, muchos conocen eso, y teníamos más o menos resuelto el tema de nuestros hijos y nuestros nietos, y de pronto el Señor viene con una propuesta de la que nosotros no esperábamos. Y estas son las cosas inesperadas que a veces digo que nos pasan. Entonces, fusionar, juntar lo teológico con la experiencia es lo que a veces cuesta, porque cuando lo tenemos todo acomodado es todo muy lindo. Pero el problema es cuando viene la experiencia y viene la experiencia dura o cuando falta algo y no sabemos cómo resolver la situación. La verdad que estos 10 meses fueron bastante duros para nosotros, porque fueron los primeros. Estar lejos de los lazos afectivos como los nietos, los hijos, los familiares, los hermanos espirituales y los amigos han sido duros. Pero también hemos tenido o hemos experimentado la presencia de nuestra iglesia a través de las oraciones, a través de las visitas que ustedes nos han hecho, muchos de ustedes nos han hecho, y a través de los nuevos amigos que hemos adquirido en aquel lugar. Todas esas cosas se han complementado para que Dios nos ayude, no a completar y no a decir estamos súper bien, no, pero estamos bastante bien, gracias al Señor. Y eso la verdad que nos reconforta y nos ayuda cada día. Les decía que si yo pudiera titular si pudiera darle un título a la reflexión de hoy, le daría el título Dios nos prepara para lo inesperado. La palabra que el Señor me indicaba o que sentí que el Señor me indicaba para esta noche, para la vida en este tiempo de la iglesia, Dios nos prepara para lo inesperado. Estamos cumpliendo 50 años, ¿verdad? Yo me siento parte. Estamos cumpliendo 50 años. Pero no sabemos lo que viene dentro de unos meses y no sabemos lo que viene dentro de unos años. Seguramente que vendrán tiempos también difíciles, pero van a venir tiempos difíciles, pero Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros, eso es seguro. Dios nunca nos ha abandonado y Dios no nos va a abandonar. En estos 50 años la iglesia ha tenido un crecimiento notable y la verdad es que se tendrían que preocupar si la iglesia ha quedado en un stand-by o ha quedado en una meseta. Pero la iglesia ha ido de menor a mayor todos estos años. Y seguramente en los años que vienen va a ir de menor a mayor. Yo elegí un texto. ¿Cuántos conocen la historia de cuando Abraham sacrifica, o mejor dicho, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac? ¿Cuántos conocen la historia? ¿Todos conocen la historia? ¿Sí? Seguro, levánteme la mano porque, ¿sabe por qué? Bien, casi todos la conocen. Esto está en Génesis capítulo 22. Yo, para no perder mucho tiempo, no la voy a leer a la historia. Tiene 16 versículos, pero quiero solamente explicarla para dar 3 puntos importantes de esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Dios nos prepara para lo inesperado. La historia dice que Abraham salió de su tierra cuando tenía 75 años
y su esposa tenía 10 años menos, 65. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y Abraham dice que salió con su esposa, sus criados y todas sus posesiones, a la tierra que Dios le iba a mostrar, que él no sabía cuál era, pero que Dios le iba a mostrar. Pasaron muchos años y se estableció en ese lugar lo que hoy es el actual Israel, ¿no? Ahí se estableció. Y él fue el padre de la nación de Israel. Pero Dios le dijo algo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te daré un hijo que saldrá de tus lomos. La promesa de Dios. Te daré un hijo y te daré una descendencia que será incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Esa es la promesa que Dios le dio. Pero los años pasaban y ellos ya eran viejos, eran ancianos y la promesa no venía. Y entonces Abraham cometió un error por sugerencia de su esposa Sara, que fuera y se acostara para tener esa descendencia con la criada. Y ahí cometió un error Abraham. Pero Dios le dijo, no es ese el hijo el que te prometí, es un hijo de Sara, tu esposa. Y cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años, Sara quedó embarazada. Y dice que había cesado la costumbre ya de las mujeres. Y Sara a esa edad podía amamantar, Sara a esa edad podía tener un hijo. Podía ser fértil Sara y a Abraham a esa edad, pero como Dios hace las cosas como Él las quiere hacer, y las hace de una manera en que nosotros no lo podemos creer, y Él hace lo imposible, aquello que nosotros no podemos hacer, dice que Dios le dio el hijo. Y ese fue el punto culminante de la fe de Abraham, el punto donde Abraham se pudo madurar mucho más allá en la fe. Ya él venía confiando en Dios, pero ese fue el punto, porque él no podía creer que a esa edad pudiera tener un hijo, y ese fue el punto. Ahí Dios le demostró que para él nada es imposible, como Dios nos demuestra a cada uno de nosotros que para él nada es imposible. Le demostró que para él todo era posible, y tuvo ese hijo. Pero pasaron los años, y dice que un día cuando el muchacho o el adolescente tenía aproximadamente 12 años, Dios se lo pidió en sacrificio. Y le dijo, Abraham, y dice que Abraham le contestó, heme aquí, Señor, como se contestaba antes, acá estoy. Dice, quiero que me entregues a tu hijo. Y encima, como una burla, o como si Dios estuviera riendo de él, le dice, a tu único hijo, al que amas. Quiero que lo lleves a un lugar, el que yo te mostraré, y lo sacrifiques para mí en aquel lugar. El primer punto que quisiera mostrarle de esta historia es la bendición de Dios a veces se torna una costumbre. La bendición de Dios a veces se torna una costumbre para nuestras vidas. ¿Una costumbre en qué sentido? Abraham había experimentado la presencia y el poder de Dios durante 35 años. Y hasta ese momento de su vida, él había caminado con Dios de una manera extraordinaria y en fe. Su punto culminante fue el nacimiento del hijo de la promesa. Pero ¿qué pasó en ese momento? En ese momento máximo de su premio, ¿vieron el premio que muchas veces el Señor nos da, no? En ese punto donde parece que estamos realizados y en ese momento donde parece que todo está bien, en el momento donde la vida nos sonríe, donde las puertas se nos abren, donde las bendiciones vienen y no sabemos por dónde vienen, pero vienen y las tomamos y las queremos hacer nuestras, no queremos que se vayan, ¿no? Es en ese momento donde nos aferramos más a las bendiciones que al dador de la bendición. Y ese es un problema.
Ese es un problema para nuestras vidas. Cuando nos aferramos más a las cosas que tenemos, más a la bendición, que a aquel que da la bendición. Porque Dios dice que Él es un Dios celoso, Él es un Dios que nos anhela, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos quiere para Él. Y lo que nos da como bendición solamente es un agregado. No dice Jesús en el Sermón del Monte, busquen primeramente el reino de los cielos, búsquenlo a mi Padre, búsquenme a mí, y todo lo demás es añadidura, ¿no es así? Todo lo que tenemos es añadidura, hermano, todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestros nietos, nuestros hijos, es una bendición de parte de Dios y es un agregado de parte de Dios para que nosotros lo administremos de acuerdo a la sabiduría y el entendimiento de Dios, pero nunca tienen que ser superior a Dios. Dios es superior para nuestras vidas. Jesucristo debe ser el que sea todo en nosotros, y todo lo que hagamos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y a Él es al que le tenemos que responder. Él debe ser nuestra máxima preocupación. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra, ¿o no? Pero ama al Señor con todo tu corazón. Que las bendiciones no te saquen el regalo de tener la presencia de Dios, de tenerlo en tu vida, de ser Él lo principal. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios no está en lo principal y no es lo principal de nuestras vidas, corremos el riesgo de aquello que hacemos se torne para nosotros como un pergamino o como un premio. Y Pablo dice, ¿qué tienes que no lo hayas recibido de gracia? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido de gracia? De gracia recibimos, de gracia damos. De Dios viene y a Dios le tenemos que dar. Obviamente que Él no lo necesita. Muchas veces no necesita nuestra adoración, nuestra alabanza, pero necesita bienes materiales del Señor. No, si Él es el dueño del oro y la plata, pero sí necesita de nosotros porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Somos la imagen y somos la semejanza de Él. Tenemos la imagen incorporada en nuestras vidas y tenemos la semejanza. Imagen es algo que somos parecidos a Dios, igual que semejanza. No somos Dios, pero somos parecidos a Él. No somos del mismo rango y de la misma estatura. Somos parecidos, somos más abajo que Él, para no creernos que somos superiores como Satanás, que alguna vez creyó que era superior que Dios o igual que Dios y quiso la gloria. Y por eso Dios lo tuvo que destituir de su gloria. Hace algún tiempo atrás, mi mundo, y lo digo personalmente, giraba alrededor de cosas materiales. Un buen trabajo, varias veces de vacaciones al año, una propiedad, otra propiedad, incluso un servicio en la iglesia y hasta a veces un título. Pastor Hugo. La costumbre de las bendiciones. Años atrás había recibido un llamado de parte del Señor. Yo te he elegido para llevar mi nombre a otros lugares. Sin embargo, me acomodaba a las bendiciones del lugar y no quería aceptar que me tenía que ir en algún momento. Corremos un riesgo enorme cuando las bendiciones son más importantes que el dador de la bendición. Nunca la bendición, por más grande que sea, puede superar al dador de la bendición, porque como Job, en un solo día podemos perderlo todo. Pero si nos aferramos a Él, que es lo máximo, entonces lo tendremos todo. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, dice una canción, ¿no? Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. El segundo punto que quiero mostrarles de esta historia es, recuerden el título, ¿no? Dios nos prepara para aquellas cosas inciertas. Dios nos prepara para cuando viene lo inesperado, aquello que no esperamos. Recuerden este título.
Lo segundo es que nosotros proponemos, hay un dicho, ¿no? Nosotros proponemos, ¿y cómo sigue? ¿Es verdad esto o no? ¿O es un dicho popular? Parecería un texto de la palabra, ¿no? En cierta manera, en algunos lugares se da a entender algo de esto, pero no es un texto bíblico, es una frase popular. Piensen qué habrá pensado Abraham después de tener a su hijo. Yo me imaginaba, ¿no?, algunas cosas. Esos 12 años de haberlo disfrutado. En mi vejez, en mi ancianidad, tener un hijo que corra, que vaya, que se pasee. ¿Qué cosas había propuesto o había pensado en esos años Abraham para su hijo? Tal vez una buena infancia con un buen colegio de categoría, podríamos decir en términos actuales, ¿no? Una buena ropa, las mejores vacaciones, un buen camello motorizado, ¿qué tal? Un buen camello motorizado, ¿cómo no? No había, pero lo vamos a hacer, lo inventamos, Una casa tal vez en un barrio privado, un buen auto para mi hijo, ¿cómo no, no? Yo era rico, aparte era rico, la Biblia dice que Abraham era rico, tenía muchas posesiones. Una buena esposa para mi hijo, De hecho, era el hijo de la promesa, y él aparte sería padre de naciones y de multitudes. ¿Cómo no darle lo mejor a tu hijo? ¿Cómo no darle lo mejor? Propuestas y más propuestas. Sueños, proyectos codiciables. Algunos buenos, algunos sueños lógicos de un padre que quiere para un hijo, ¿o no? No queremos para nuestros hijos lo mejor, no queremos para nuestros nietos lo mejor, no queremos muchas veces que nuestros nietos, nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos. ¿No nos pasa eso? Inconscientemente muchas veces no queremos que sufran como hemos sufrido nosotros. De pronto, ¿qué pasa? Viene lo inesperado. Nosotros proponemos cómo va a ser las cosas, pero Dios dice no es por acá, es por acá. Dios dice no es esto, es esto. ¿Y qué pasa ahí? Ahí viene el problema. Y ahora Dios le dice, entrégame a tu hijo. Y vuelvo a repetir, como una burla parece que Dios le hace. A tu único hijo, al que yo te lo di para que sea herencia de naciones. Dámelo. Yo no me quiero imaginar lo que habrá vivido Abraham en esos momentos. No me quiero imaginar, pero me voy a detener después en el punto que sigue. Tenemos todo armado en nuestras vidas muchas veces. Las bendiciones nos sonríen. ¿Y qué más podemos pedir? Hijos en la facultad, trabajos excelentes, esposa excelente. Y de pronto viene Dios con lo inesperado. Parece Dios como desubicado. Parece Dios como ingrato. Parece Dios como injusto. ¿Por qué a mí? Y la pregunta es, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a mí? Y la pregunta es, ¿por qué no a mí? ¿Quién soy yo? ¿Soy alguien especial? ¿Soy alguien que no tengo por qué pasarlo? Y entonces ahí Dios está hablando a mi corazón y está diciéndome, no es por acá, es por acá. Es como yo quiero. Nosotros proponemos, nosotros soñamos, nosotros proyectamos, nosotros imaginamos, pero a veces Dios dice, no es por acá, es por acá. Y ahí es cuando se desacomodan nuestras vidas. Y ahí es cuando nuestro rumbo en nuestras vidas ya, diríamos, acomodadas, se desacomodan y hay un fuerte cimbronazo. Dice una frase que ningún marinero ha sido experto si no es en las tormentas. Mientras el mar está calmo, el marinero o el piloto de un avión es bárbaro. El tema es cuando aparecen las tormentas, cuando aparecen las dificultades. Ahí se ve realmente el piloto. Y en las vidas espirituales
Es ahí a donde Dios nos muestra realmente quién es Él y cómo nosotros debemos actuar y cómo debemos conducirnos. Nosotros proponemos, pero Dios es el que dispone. Y cuando Dios dispone, lo hace de la manera que Él quiere. Y lo tercero, y para terminar, es frente a lo inesperado, la respuesta madura de un hijo de Dios o del Padre de la fe. Una voz, una orden, un escalofrío que corre como cuchillos que cortan, ¿no? Dame a tu hijo. ¿Qué iba a esperar Abraham que Dios le pidiera a su hijo? Si se lo prometió, ¿qué iba a esperar? ¿Cuándo iba a escuchar esa voz? Dame a tu hijo en sacrificio. Nunca jamás Dios en la historia hasta ese momento, ni tampoco después, nunca Dios pidió un sacrificio humano. Eso era de pueblos idólatras. Nunca Dios pidió un sacrificio humano en el sentido de matar a una persona. Nunca Dios lo pidió. Pero qué paradoja que es Dios, ¿no? Nunca nos pidió a ninguno de nosotros, ni a ninguno desde la creación del hombre hasta ahora, ni lo pedirá en el futuro a ningún hombre que dé la vida en el sentido de sacrificio o de morir, en el sentido de matarse o inmolarse como hacen los del régimen islamita. Dios no pide de esa forma, pero qué paradoja que es Dios, que Dios sí le pide a su Hijo que dé su vida por nosotros. Es increíble Dios, ¿no? Es increíble, te pusiste a pensar, ¿se puso a pensar alguna vez esto? El Dios que nunca nos pide que nosotros nos inmolemos, que muramos frente a un público y digamos muero por Dios y nos cortemos el cuello o nos peguemos un tiro. Ese Dios que nunca te pide nada, paradójicamente le pide a su Hijo que muera por cada uno de nosotros. Y una muerte literal, no una muerte de un parecido, no, una muerte literal, una muerte real. Jesucristo colgado en la cruz, muriendo y derramando su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Esa sí fue una muerte. Ahí a Él se lo pidió, porque era necesario para que nosotros no muramos en lugar de nuestras acciones. Dame a tu hijo. ¿Qué pasó, Señor?, podría haber preguntado Abraham. ¿No era el hijo deseado, el de la promesa? Señor, es apenas un niño, tiene 12 años. Me imagino las preguntas. Aquellos 3 días caminando hacia el monte del sacrificio, ¿le habrá explicado a Sara lo que Dios le habrá pedido? Mira, tengo que ir a sacrificar a nuestro hijo. Qué terrible en el corazón para una madre, ¿no? Porque una madre lo lleva 9 meses en su vientre. ¿Le habrá explicado a Abraham, tengo que ir a sacrificar a nuestro hijo? 3 días. Y cuando Isaac le preguntaba, Padre, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Dios se proveerá del sacrificio. La única respuesta. Terrible, tremendo. Pero Abraham nos enseña, y Dios nos enseña, que frente a las dificultades podemos tener 2 acciones, podemos tener 2 respuestas, podemos tener 2 formas de actuar, o podemos tener más, pero 2 por lo menos son muy importantes que las tengamos en cuenta en el momento de lo inesperado, en el momento de enfrentar las situaciones, que es la que nos enseña Abraham. Yo no creo que Abraham no le haya cuestionado nada a Dios, no lo puedo creer. No lo dice el relato, pero dice que era el padre de la fe. Y yo me imagino esos 3 días caminando junto al niño y los siervos, la leña, yendo al lugar que iba a ser sacrificado su hijo. Tenemos 2 formas de reaccionar. La primera, podemos reaccionar contra Dios de forma negativa. Y podemos decirle o podemos hacer las siguientes cosas. Podemos dejar a Dios,
podemos abandonar la fe, podemos culpar a Dios y a las personas por lo que me pasa y me aparto, podemos dejar de creer en los propósitos de Dios. Se lo repito porque son cortitas. Podemos dejar a Dios, podemos abandonar la fe, podemos culpar a Dios y a las personas y apartarnos. Y podemos dejar de creer en sus propósitos que Él dice que tiene preparado con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben que cada uno tenemos un propósito? ¿Saben que cada uno tenemos un sueño? Que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo en Efesios, dice, Dios preparó para nosotros obras de antemano desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Y fíjense que está hablando en tiempo pasado y en tiempo futuro y en tiempo presente, para que anduviésemos en ella. O sea que ni siquiera nosotros tenemos la idea de las obras o de las acciones para andar. Dios es aún el que tiene la idea de prepararnos las obras para las acciones, las cosas, los propósitos, los sueños para que nosotros andemos. A veces, y disculpen que se los diga así, tal vez suena un poco cruel, pero a veces no tenemos ni la capacidad para hacer obras, porque dice que no la tenemos, dice Dios, que Él las preparó de antemano para nosotros. Así que cuando te surja una idea, diga, ¡qué bueno! Gané 500 personas para Cristo por medio de esto que hice. ¡No! Dios lo hizo antes. ¿No te das cuenta? Dios lo hizo antes, Dios lo preparó antes. Dale gloria a Dios porque te lo dio a vos. Dale gloria a Dios porque Él estuvo en su propósito que vos hicieras eso. Pero Él la preparó de antemano. No hay gloria en tu vida. Hay gloria solamente en el nombre del Señor, porque Él las preparó de antemano. La segunda reacción que podemos tener, y con esto vamos terminando, reacciono con Dios y le cuestiono. Y no está mal. José hablaba, ¿no?, de que el escritor hoy le cuestionaba a Dios y no estaba bien. No estaba bien. Me puedo enojar. Le puedo pedir explicaciones a Dios. Le digo el por qué o el para qué. No importa si es por qué o para qué. Me puedo deprimir. Lo puedo enfrentar o puedo luchar contra Dios. ¿No luchó Jacob con Dios? ¿No dijo hasta que no me bendigas no te voy a dejar? ¿No luchó con Dios o con el ángel de Dios? ¿No enfrentó David a Dios y Job en el sufrimiento? ¿No le enfrentaron a Dios y le cuestionaron las cosas? Y le dijeron, ¿por qué mis enemigos me rodean? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué tengo que andar escondiéndome? 13 años escondiéndose David en las cuevas porque Saúl lo perseguía. Job, un hombre justo, enfrentando una enfermedad terminal para él, porque era terminal para él si no hubiese intervenido Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Puedo cuestionarlo a Dios. Pero aunque no encuentro respuesta, puedo tener la siguiente actitud. Sigo adelante. Confío en su silencio, aun cuando Él no me habla. Confío en su silencio. Señor, ¿por qué? Y Dios no me responde, pero confío en su silencio. Su silencio también me habla. Su silencio también grita. Su silencio también me dice cosas. Puedo ser paciente ante sus pruebas. Me sostengo en sus promesas. ¿A dónde están sus promesas? ¿A dónde están sus promesas? En la palabra de Dios. Y dice que hay 365 veces la palabra no temas. Y hay 1000 y pico de promesas de parte de Dios. Me sostengo en sus promesas. Admito mis limitaciones frente a un Padre ilimitado. Admito mis limitaciones frente a un Padre ilimitado. Pido fuerza cuando no las tengo y quizás cuando nunca vengan. Puedo tener dos actitudes. Dejo a Dios. Dejo mi fe. Culpo a Dios y culpo a alguien. Y me aparto del Señor y de sus propósitos. Pero puedo tener la otra actitud. Puedo cuestionarlo a Dios. Y puedo decirle por qué. Y puedo enojarme. Y puedo gritar y llorar. Y decir por qué. Pero puedo tener la actitud positiva también. De decir, Señor, sigo adelante en tu silencio, en tu falta de respuestas, en
En mi limitación, yo creo en ti y en tu poder ilimitado. No sé cuándo me vas a responder, no sé cuándo vas a hacer las cosas, pero voy a seguir confiando en vos. Eso fue lo que hizo Abraham, hermanos. Eso fue lo que hizo Abraham. Por eso él siguió. Y aclara el libro de los Hebreos, que dice que él fue al sacrificio de su hijo y lo llevó al sacrificio a su hijo, porque creyó que aun si Dios le permitía que lo matara, Dios lo iba a resucitar del mismo lugar que lo sacrificaba. Miren la fe que tenía Abraham. Miren la confianza que tenía en Dios. Había experimentado una fe tan grande. Se había debilitado en un momento porque su hijo le había robado la parte que le correspondía a Dios. Entonces Dios tiene que probarlo. Dios lo tiene que sacudir. Dios frente a lo inesperado tiene que decirle algo. Y Dios le dice esto. Y Abraham reacciona. Y reacciona de una forma madura. Que Dios nos ayude a reaccionar frente a lo inesperado, aquello que no esperamos, aquello que no sabemos, aquello que creemos que viene de este lado, pero viene de este lado. Que podamos actuar de forma madura y decir, Señor, no entiendo, no lo sé, no sé por qué pasan muchas de las cosas que todavía estoy pasando y que estoy procesando en el lugar donde estoy, no las entiendo. Pero le digo al Señor, Señor, hacé como quieras y de la manera que quieras. Y ayúdame para entenderlas en el tiempo que vos creas conveniente. Terminamos con esto. Y esta es una palabra para toda la iglesia. Obviamente que todo esto fue para la iglesia, pero ahora especialmente dedicado para el conjunto de la iglesia. Lo que te dije anterior es algo individual para cada uno, pero ahora quiero decirte algo, iglesia, en estos 50 años, y termino con esto. Todos, cada uno de ustedes. Los quisiera nombrar a cada uno, pero sería un poco difícil y largo, es verdad, Margarita. Patri, un poco largo sería. Pero quiero decirte esto, iglesia, para todos. Iglesia, y te lo voy a leer textualmente como lo escribí no quiero perderme nada de esto, porque esto me gustaría que sea lo más importante que te quede, iglesia. Lo más importante. Porque te amo, iglesia. Porque te quiero, por eso quiero que te quede. Iglesia, en estos 50 años, Dios te ha prometido ser parte de una bendición para esta ciudad y para el mundo. ¿Te falló Dios? No te falló Dios. Dios cumplió y va a seguir cumpliendo. Iglesia, Dios te rescató de un mundo perdido para hacer luz y sal donde hoy te encuentra y donde el Señor te lleve. Iglesia, no defraudes a Jesús, quien te dio la promesa de mantenerte en pie ante los embates del infierno. Te lo vuelvo a leer. Iglesia, no defraudes a Jesús, quien te prometió y te dijo mantenerte en pie ante los embates del infierno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. 2000 años y la iglesia todavía sigue en pie. Con sus defectos, con sus errores, con sus manchas, con sus aciertos y desaciertos, pero todavía sigue en pie. Iglesia, no retrocedas, sigue avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. Iglesia, casa de bendición, sé columna y baluarte de la verdad, como dice Timoteo. Sé agua en el desierto, sé alimento al hambriento, sé testigo fiel frente a los que claudican con ideologías antimorales y antiprincipios de la palabra de Dios. No claudiques, no aflojes, no des esa parte a aquellos que tienen estas ideologías. Mantente firme, iglesia. Iglesia, sé fiel hasta la muerte y el Rey de Gloria te dará la corona de vida. Escribirá tu nombre en el libro de la vida. Peleará por ti montado en un caballo blanco con un gran ejército celestial y vendrá a buscarte para que vivas eternamente con Él. Amén. Dios te bendiga, iglesia amada de Capitán Bermúdez. Te honro, tu fiel servidor y tu Hijo que te ama. Hasta pronto y hasta la eternidad.